Cordial saludo para toda nuestra audiencia en 89.4 y RTP. ¿Cómo vamos? Puerto Berrío es un nuevo espacio que estamos habilitando a través de nuestra radioestación y nuestro canal RTP, con el cual estaremos en conversación constante con el líder social, político, abogado en formación, ex concejal del municipio de Puerto Berrío, Gimar Asprilla, y con algunos profesionales invitados de acuerdo a la temática que se vaya a abordar cada semana. ¿Cómo vamos, Puerto Berrío? Antes de presentar a nuestro invitado, Gimar, muy buenos días, bienvenido a nuestros medios. ¿Cómo va Puerto Berrío? Cordial saludo, una enorme alegría saber que por medio de un programa radial podemos empezar a poner en puesta de marcha a la comunidad de Puerto Berrío sobre situaciones que se desconocen y en otras que el municipio se pregunta todos los días qué está pasando. Por eso hacemos alusión al nombre como tal. Y hoy con un gran amigo, conocedor de temas de movilidad y seguridad vial, como nuestro amigo que también es empresario del municipio de Puerto Berrío, Juan Úsuga. Juan Carlos Úsuga, muy buenos días, administrador de empresas, técnico y auditor en seguridad vial. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, muchísimas gracias. Bueno, él ha trabajado en Ruta del Sol, en Autopista Río Magdalena, en Autopista Magdalena Medio, en estos proyectos viales tan importantes de nuestra región. Además tiene la formación y la experiencia y por tanto pues tiene, ¿cierto? Autonomía, tiene sabiduría, conocimiento para orientarnos y hablar de diversos temas que, como tú lo has dicho, hoy es movilidad, seguridad, puntos críticos en el municipio de Puerto Berrío, Gimar. Así es, totalmente de acuerdo. Juan es una persona que conocí en medio de la pandemia, cuando de una manera técnicamente me dio una asesoría para que muchos ciudadanos que le estaban quizás vulnerando sus derechos pudieran de cierto modo recuperar sus vehículos cuando aquella norma que no se podía salir en ellos y muchas personas para evitar desplazamientos tan largos pues acudían, sí. Y él desde su conocimiento nos dio asesorías y logramos que muchos de esos ciudadanos que tenían problemas económicos lograran tener nuevamente sus vehículos y obviamente guardarlos en sus casitas. Ahora en Puerto Berrío se ha venido presentando una situación que se ha vuelto muy cotidiana. Sí. Situación donde vemos que el menor de edad se moviliza en motocicletas con un agravante. Bueno, ahora no, siempre. Bueno, exactamente. Un agravante que aparte de que sabemos que no tiene una licencia, sí, pues el vehículo tampoco tiene los documentos que la norma le exige. Pero posteriormente a eso también hemos visto cómo las administraciones municipales en los últimos años han gastado un rubro muy amplio en señalización, en poder de una u otra manera cambiarle como la presentación, diría yo, no es tanto la perspectiva, sino la presentación al municipio, pero hemos visto que no está impactando porque hay como unos puntos críticos que a diario se presentan accidentes y no vamos más allá. Y un tema que también está pasando con un tipo de vehículos que no deberían estar transitando en Puerto Berrío y lo siguen haciendo. Gilmar, te interrumpo, ahí te falta pensar en que, como lo estás diciendo, es que tenemos un problema educativo. El problema educativo que tenemos es que la gente no entiende las connotaciones que nos lleva al autorizar a un niño que no es mayor de edad y por consiguiente no tiene licencia de conducción. ¿Un menor de edad puede conducir bajo qué términos? Pues un menor de edad podría conducir siempre y cuando tuviera una licencia de conducción. ¿Que se la dan a los 17 años? No, tú la puedes adquirir desde los 15 años. ¿Desde los 15 años? Tienes simplemente que conseguir una póliza de responsabilidad civil y extracontractual para que te puedan sacar ese documento y así el joven pueda transitar. Porque es que realmente las personas no entienden es cuál es la connotación en caso de un accidente de tránsito. Y el padre de familia tiene que ser el responsable, ¿no? El menor conduce, pero el padre de familia responde, tengo entendido, porque pues mi hija sacó licencia a los 17 y la que tuvo que firmar todo fui yo. Sí, claro, o sea, es que el padre es el que responde primero, sí, pero también el dueño de la moto como tal es un deudor solidario. El que aparece en matrícula, sí, es el deudor solidario porque en algún momento, pues, como le entregan la moto a una persona sin pase. Entonces, ahí es donde lleva el contexto, la gente no entiende eso, no entiende que si, en caso de que haya un accidente,
donde vaya un vehículo con un señor que vaya en estado de embriaguez y se estrelle contra el menor de edad, Sí. lo atropelle. Normalmente, pues, el señor que va en estado de embriaguez, pues va a tener, digamos, una salvedad, y sería que el menor, la persona que va conduciendo el otro vehículo, pues no tiene pase, entonces por consiguiente no tiene por qué manejar. No tendría Pierde los derechos. pierde prácticamente los derechos como conductor o en cierta parte ciertos derechos porque no tiene pase. No O sea, que tiene- poner un menor de edad al volante sin su respectiva licencia y permiso para conducir, además los conocimientos, porque si le entregan una licencia es porque ya hizo una formación, ¿cierto?, para Claro. poder conducir, entonces conoce las normas y las señales de tránsito. Entonces, un menor al volante sin licencia de conducción es un menor que no tiene la formación, mucho menos pues la experiencia. Si se choca con alguien y pues queda lesionado o pierde la vida, pues es algo muy lamentable, porque siquiera, no sé, el conductor que tenga licencia, el que lo chocó en estado de embriaguez, como usted dice, pues va a poder de pronto librarse muy fácil de la situación porque el otro tenía, ¿cierto? Totalmente. O sea se que la puede librar. responsabilidad se disminuye con ese conductor que hizo la afectación en estado de embriaguez. Total, Es tiene como una afectación diferente, hace años, mucho Juan, menor. Hace años, Juan, desde el desconocimiento, pudimos observar que en muchas ocasiones hay personas que conducen vehículos sin SOA y que otros los atropellan, por así decirlo, Sí. y entran a reclamar sus derechos, pero cuando llegan los agentes de tránsito a realizar la inspección, de inmediatamente culpabilizan a quien se estaba movilizando en vía pública con el vehículo sin SOA. Porque entonces escuchaba yo que una gente decía, es que el solo hecho de usted mover su vehículo sin SOA, ya usted es responsable. O sea que Claro. sucede casi lo mismo con ese menor que sale a la vía pública sin tener esa licencia. No, porque es que el SOAT es responsabilidad del propio conductor. Hoy por hoy la norma avala de que en mi vehículo como tal, mi moto, tiene que tener un SOAT, y ese SOAT es el que me va a cubrir a mí y a mi acompañante. No es como anteriormente que mi SOAT me cubría a mí y a mi acompañante y al tercero afectado, a la persona de pronto con la que yo me colisioné, que de pronto no llevaba SOAT. Anteriormente pues con un solo SOAT se cubrían todos, ya no. Pero yo hago referencia, Juanes, supongamos que en estos momentos usted va en su motocicleta que tiene todo el día y yo estoy en mi motocicleta que no tiene documentos y en estos momentos usted colisiona, o sea, usted es el causante de mi accidente, pero ¿qué sucede cuando yo que no fui el que generó el accidente, pero mi moto no tiene el SOA? O sea, entraría a responder que eso fue lo que la gente en ese momento nos dio a entender. Responde usted que no tiene SOA y que no tiene que sacar a moto a vía pública. Pues en el momento va a responder la persona que no tiene SOAT, porque es una contravención. Exactamente. Es algo contravencional, o sea, ahí eso no te está generando ningún tipo de culpabilidad en la acción como tal, nada. Bueno, si a todo eso, de que salimos a conducir, ¿cierto?, sin licencia, sin conocimiento de las normas, no teniendo la edad correcta, le añadimos a que de pronto conducimos en un municipio como Puerto Berrío, donde de pronto faltan algunas condiciones en la vía para nosotros podernos movilizar bien, pues mucho peor. Hablando de esto, en Puerto Berrío se conoce, Gimar y don Juan Carlos, de algún estudio de movilidad ya organizado, estabilizado. Bueno, ese es un tema que a mí me preocupa mucho, Juan y doña Noemí. Es un tema que, siendo yo concejal del municipio, sin ser experto en movilidad, pudimos observar cómo la administración anterior se dio la tarea de señalizar muchas vías, pero que hoy nos preocupa porque hay sectores donde la pintura ha generado accidentes. No sabemos si es que la pintura no cumple, pero también conocemos que es una obligación, después de que se realicen los estudios de movilidad, presentar un proyecto de acuerdo al Consejo para su aprobación y poderlo aplicar. Entonces hemos visto cómo en Puerto Berrío se cambiaron sentidos viales, se colocaron a disposición muchas cosas, y vemos cómo la resolución 1885 del 2015 empezó a regir, pero en Puerto Berrío no la aplicamos, la empezamos fue a violentar, y en el Consejo Municipal
durante el 2020 al 2023 que yo fui concejal, no se presentó un proyecto de acuerdo que buscara, por medio del mismo, cambiar sentidos viales o un nuevo plan de movilidad en Puerto Berrío. Entonces, ¿considera usted que los recursos invertidos en señalización vial no lograron su objetivo, pues en la pasada administración, que de pronto ha sido una de las que más le ha apostado a ese tema de la señalización vial? Yo diría que la administración se preocupó más por ver unas calles bonitas que realmente impactar sobre las necesidades que requería Puerto Berrío. Ahora, por fuera de cámaras, por fuera de estos micrófonos, hablamos con Juan Úsuga y tocábamos temas que Puerto Berrío tiene unos puntos muy críticos, donde todos vemos que a diario se presentan colisiones y no vemos cómo se haya impactado por parte de la administración, lo cual refleja de que realmente nunca hubo estudios de movilidad en Puerto Berrío. Sí, pero ahí te interrumpo y qué pena, te digo algo, es, por decir, en cuanto al tema de lo que me dices de la señalización horizontal, la que está demarcada en el suelo, Sí. Esa señalización siempre va a ser un problema en cuanto a la movilidad porque cuando llueve se vuelve muy lisa. Eso siempre pasa hasta en las vías nacionales. O sea, la pintura en el piso Sí, no ayuda mucho. No ayuda mucho, pero es una de las mejores formas de disuadir a las personas en cuanto a la movilidad. Sí. Acá no había. El hecho de que por lo menos hayan hecho el intento de hacer una señalización horizontal que se hizo en muchas partes, le da hasta elegancia a las calles. O sea, visualmente sí es bonita, se sí ven se ve bonitas. bien. Visualmente ha mejorado. Sí. O sea, eso mejora porque eso genera disuasión. Hay personas que ya ven la cebra en las calles y por lo menos tratan de parar. Se ve reflejado. Hay algo y es que uno casi no mira hacia los lados, pues las señalizaciones laterales. Las verticales no se utilizan casi mucho. no las, no la que está en el impactan piso, tanto. de pronto sí. Esas son las que realmente nos están impactando y eso sí se está viendo reflejado. Que no ha llegado, digamos, a un impacto social, póngale el 90, el 100%, pero por lo menos empezamos a llegar. ¿Y qué podríamos hacer, Juan, como para empezar a generar por eso, como esa cultura que el toca ciudadano... toca seguir fortaleciendo el tema. O sea, toca es que se empiecen a trabajar dentro de la administración pública, a mirar cuando se cambió en la administración pasada los sentidos viales, Sí. por decir en el barrio El Hoyo, que también hubo una demarcación, pues realmente si había un estudio técnico, si lo tenían en cuanto a la movilidad. Ha habido, Juan, como en RTP hicimos una nota porque veíamos que la gente definitivamente no estaba respetando esas señalizaciones que están en el piso, ¿cierto? Y uno se los encontraba de frente, por ejemplo, subiendo al hospital, la gente acostumbrada a girar a la derecha después del hospital si el semáforo estaba en rojo y apenas cambiaba, pues la gente giraba a la derecha y se iba por El Hoyo a buscar otra alternativa. Pues ya no se puede porque ya esa vía quedó en un solo sentido subiendo. Pero la gente dice, ¿es legal? ¿No es legal? ¿Hay que cumplirla? Por eso tocaría revisar, Sí. revisar porque es que la movilidad en el sector del Hoyo Sí. se tenía estipulada de la forma anterior, era porque simplemente era la forma de evacuar todo ese flujo de tráfico De que la venía séptima. Del puente bajando por toda la séptima para que no se atascara en una cola larga La en el vía semáforo. nacional. Pero Juan, Entonces- entonces es ahí en lo que plantea doña Noemí, usted acaba de una razón técnica. Antes, cuando el semáforo se instaló, permitía que esa movilidad que permitía el sentido, valga la redundancia, descongestionara la séptima. Claro, es la forma de evacuar, porque usted evacúa en ambos sentidos, a la izquierda y a la derecha, para coger otra ruta diferente Pero ahorita al semáforo. yo he podido observar un movimiento, Juan, que es que está causando más trancón porque, digamos, el que va a la derecha tratando de escapar, gira a la izquierda y se encuentra con el que lleva la vía libre del semáforo. A veces- Entonces ya no tienen esa oportunidad de poder evacuar porque la vía les quedó contraria. Por eso tan importante el estudio de movilidad. Entonces, Para saber uno realmente cuál es el sentido que necesita la movilidad. Otra ¿Sí me reclamación fue que decía, ¿cierto? En los comentarios de esta nota que hicimos, que se le quitó la entrada directa al hospital, ¿cierto? Subiendo del Hoyo,
porque ya esta vía fue saliendo, ¿cierto? Y no entrando, y la ambulancia, los vehículos que traen personas de pronto heridas, a veces para esquivar el trancón de la séptima, se iban por el hoyo para subir directo al hospital, pero ya no lo pueden hacer. Eso es uno de los errores, o errores no, a veces un estudio técnico por arreglar algo en movilidad, sí, pues perjudica otra cosa, o simplemente por darle elegancia, o digamos darle como... mayor organización. Eso, mayor organización al tema. Sí. Verlo más organizado, pero muchas veces en la movilidad, pues la gente, o los peatones y los vehículos, pues uno tiene que buscar la forma de que ellos estén más cómodos, o sea, que hasta los giros sean más cómodos, porque se genera mayor riesgo. Entonces, por decir, en el hospital, ese fue uno de los grandes errores de movilidad que hemos tenido, porque no hay forma de entrar la ambulancia de una forma más rápida que esa. Muchas veces, si yo tengo trancón en ambos lados de la séptima, pues de frente me queda más fácil. Claro, claro. Y Juan, y hay otro tema ahora que usted hablaba de la señal vertical. Con ese tema, en el año 2022, cuando iniciaron a instalar ese tipo de señal en la calle que conocíamos como la 11, miramos que la señal quedaba metida sobre la misma calzada, y cuando los vehículos iban a girar, la impactaban. En Droga Las Rebajas dañaron una carpa, en muchos sectores, y yo, siendo concejal, realicé las denuncias públicas, pero lastimosamente contamos con una secretaria de Movilidad, Tránsito y Transporte que era solo lo que ella dijera. Y luego, después de tanto, digamos, de estar pataleando, accedieron a cambiar algunas, a modificarlas. Pero ahora que rediseñaron el tema de la movilidad en el hoyo, también hubo señales que quedaron dentro de las calzadas y otras que quedaron contrarias. Es decir, si yo voy en mi carril derecho, la señal me la instalaban a la izquierda. Por ahí miramos un señor de Puerto Berrío que, de manera muy juiciosa, con argumentos técnicos, como fue el señor Andrés Vera, le hizo saber al contratista: venga, es que usted está equivocando. Y el contratista, pues, primero miramos como que no, usted está loco, pero luego miramos que empezaron a desinstalar lo que ya habían instalado y a moverlo para que cumpla la norma. Entonces, por ejemplo, cuando yo vengo bajando de la séptima, como decir, de paso nivel hacia el semáforo, encontrábamos que en la intersección el prohibido girar estaba después de pasar. Entonces yo asumía por lógica que no podía girar en la que seguía, y cuando hacía el giro me estaba metiendo contravía, porque eso es lo que la señalización indicaba. Lo que pasa es que ahí han tenido errores de que no miraron, como vos decís, la norma. O sea, eso tiene, la norma misma habla y te dice unos parámetros y unas medidas y te las estipula. No es algo que uno llegue a inventar, sino que ya el plan de manejo, o sea, prácticamente para realizar ese tipo de cosas debían haber hecho hasta un plan de manejo de tráfico. Pues hasta, o sea, tuvieron muchas falencias, errores, y todo faltó por la falta de pronto del estudio claro que les dijera cómo hacer las cosas, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña pausa, Juan Carlos y Jimar, en ese tema que está muy interesante. Yo sé que la comunidad se está informando de cosas que de pronto no sabía, comprendiendo otras, y de pronto controvertiendo otras de las que estamos diciendo aquí, y esa es la idea, que nos opinen en los comentarios, y más adelante en otro programa pues vamos a retroalimentar esas opiniones que nos están dejando. Pausa y regresamos con más de este programa, ¿Cómo vamos, Puerto Berrío? Dentro del Festival Actuar por lo Vivo siempre tenemos un capítulo para las regiones, y en esta tercera edición vinimos a Puerto Berrío porque encontramos un territorio con un potencial fértil para articular los procesos que tienen que ver con regeneración. Procesos que impulsan el turismo ecológico y sostenible, pero también procesos que transforman las ganaderías convencionales en ganaderías que cuidan lo vivo, y también en una articulación profunda con la cultura, con la pesca, con las otras actividades del territorio anfibio en el que estamos en este momento, y que nos muestran cómo toda esta fertilidad y este potencial de la vida es un escenario perfecto para empezar a articular a la comunidad, pero también impulsar los procesos que ya están establecidos y que vienen jalando desde muchos años atrás
acciones por el cuidado y por el bienestar para todas las especies vivientes y sintientes de este espacio. Por eso estos espacios son muy importantes en el ecosistema. Primero, porque acá es el desove de peces. ¿Cómo así que el desove? Aquí es donde los peces empiezan a crecer para después transitar por medio de la quebrada La Malena hacia el río Magdalena. Que sea un conjunto de vida, y en este sector en estos momentos están llegando aves migratorias desde el tiempo de la pandemia, porque aquí, como hay estos hábitats, un helobioma que lo tenemos en conjunto de la zona planicie de inundación, entonces se quedaron. Este evento de Actuar por lo Vivo me parece muy importante porque promueve el tema del activismo ambiental en esta región del Magdalena. Nos pone a conversar con el río, nos pone a conversar con la vida que sucede en este territorio y digamos en este caso estamos inspirando a unas nuevas generaciones, estamos conectando a estos activistas ambientales, a estos grupos sociales. Y sí, el festival, la idea del festival es reunir a diversos actores como autores, antropólogos, activistas, etcétera, etcétera, para pensar cómo una sociedad puede integrar lo vivo dentro de sus preocupaciones, intereses principales y tejer entre diferentes iniciativas, conocimientos, teorías, etcétera. He aprendido tanto las experiencias de otros países, también he aprendido lo que nos proyectan y lo que nos enseñan nuestros jóvenes. Y toda esta protección ambiental que tenemos acá en nuestro municipio de Puerto Berrío, con el agua, con nuestra naturaleza, con nuestra fauna. Este es un espacio especial para dar a conocer las bellezas naturales de nuestra región y por supuesto, en el caso mío de mi interés, es principalmente la promoción turística y el potencial turístico de nuestro territorio. Si yo en este momento te pregunto cómo crear una página web, ¿qué me responderías? ¿Que contratas un desarrollador, que la haces a través de CMS o plataformas que te permiten crearla en horas? Sí, probablemente sea una alternativa y muy buena. Pero, ¿y qué pasaría si te digo que existe una plataforma que te permite crear páginas web y e-commerce en menos de 10 minutos? Es por eso que hoy vengo a presentarte una herramienta única que te va a permitir crear tu web y tu e-commerce en minutos. No tienes que tener conocimientos técnicos, no tienes que saber nada de programación y mucho menos tener un presupuesto muy alto. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente, acompáñame. Hoy te traigo tu Web 10, una plataforma única y sencilla de manejar. Lo más importante es que no tienes que tener conocimientos técnicos ni experiencia alguna en el desarrollo. Solamente contar con un computador o un celular y desde allí vas a poder crear tu e-commerce. Las ventajas son muchas. Por ejemplo, puedes manejar los pedidos, puedes ver todos tus productos y editarlos. E incluso si tienes una carta, menú o catálogo, solamente con escanear y tomarle una foto, puedes subir los productos en automático, lo que te va a ahorrar horas de trabajo. Eso no lo tiene ninguna otra plataforma. Además, va a permitir que puedas utilizar herramientas de inteligencia artificial. Tu Web 10 tiene herramientas con IA que te permiten escanear tu menú solo con tomarle una foto y automáticamente suben toda esta información a la web. Todas las personas que entren a tu sitio podrán ver tus productos en segundos, los cuales, por supuesto, puedes modificar con la información que desees. ¿Cómo implementarlo? Vas a ir a tu navegador y vas a escribir www.tuweb10.com. Posteriormente seleccionas un plan y esto te va a llevar a una ventana donde vas a poder crear tu página web en segundos. Una vez ya la has creado, solamente queda editarla. Para ello hay muchas herramientas que te van a permitir hacerlo de forma fácil e intuitiva. Y como dije anteriormente, no necesitas tener conocimientos previos en el tema. Solamente irte y el sistema te va a ir mostrando paso por paso cómo se hace. ¿Logré interesarte? ¿Quieres más información? Escríbeme y te asesoraré de forma gratuita para que puedas crear tu página web en minutos. Regresamos a su programa ¿Cómo vamos Puerto Berrío? Hoy con Gimar Asprilla y con Juan Carlos Úsuga, administrador de empresas y técnico y auditor en temas de seguridad vial, hablando precisamente de movilidad, seguridad, puntos críticos en el municipio de Puerto Berrío. Cuando nos fuimos a la pausa, estábamos hablando precisamente de esta inversión que se hizo en el sector Barrio Hoyo del municipio de Puerto Berrío, donde hubo un trabajo pues muy interesante, cierto, que quizás es muy necesario, pero que de pronto analizábamos que faltó un estudio para que de manera correcta se hiciera toda la señalización y no encontráramos hoy posibles errores, ¿cierto? Sí, claro, ahí como hablábamos,
faltó, digamos, estar más pendientes del manual de señalización. Manual de señalización. Sí, claro. Ahí nos dice claramente en qué posición y nos saca los esquemas necesarios y nos muestra cuál es la posición en la que debe ir las señales, tanto si son después o antes de las vías, si son peatonales, porque deben de haber unas señales tanto para el peatón y otras como para los vehículos como las motocicletas, las bicicletas y los vehículos en generales. Entonces, en el barrio El Hoyo, literalmente, yo pensaría que los errores que se cometieron fue por falta de estudiar ese manual. De estudiar de pronto más el manual, o de ver de pronto qué otras opciones tiene el manual en cuanto a la señalización, porque hay diversidad de señales, todo depende del tipo de conflicto que veamos en la movilidad del sector. Entonces, como tú lo dices, si hay una vía que viene del Hoyo subiendo y está cruzando para pasar el hospital, sí, que es algo importante, pues debería haber también una señalización para los peatones, para que tengan un espacio donde cruzar. Entonces, si vamos a hablar de señalización, literalmente nos falta mejorar muchas cosas. En conclusión, entonces, Gimar, ¿qué hay que hacer en El Hoyo? Yo realizo un llamado muy respetuoso a la administración municipal en cabeza de quien funge como secretaria de movilidad, que realicen un análisis, porque está bien que este nuevo sentido vial no lo establecieron ellos, pero realizar un análisis para mirar y devolverle la lógica a la movilidad en ese sector, que hoy está colapsando el semáforo cuando se baja de paso nivel hacia el mismo, y de paso que puedan revisar lo que está sucediendo con la entrada al hospital, que aparte de que mantiene colapsada por el parqueo de las motos, donde la mayoría son personas que visitan enfermos o hacen diligencias en el mismo, cuando tengamos una emergencia vamos a tener mucho problema, dado a que si la ambulancia va a subir donde la lógica le indica, va a conseguir vehículos en contraflujo, claro, que le van a impedir acceder a la puerta principal del hospital. Entonces, la intención fue buena, ¿cierto? Válido que se haga ese tipo de señalización, porque lo decía Juan Carlos, mejora la imagen, ayuda al peatón, aunque de pronto genere riesgo, como dicen, con la pintura en el piso. La intención fue buena, pero se cometieron algunos errores que el llamado es a corregirlos, ¿no? Revisar el sentido que realmente se necesita de las vías, que creería yo que la del hospital definitivamente debe quedar subiendo hacia el hospital, y la que está antes del semáforo debe permitir girar a la derecha para poder evacuar la carrera séptima, porque hay movilización nacional en esa troncal y la idea es que quien no necesite aguantarse los 60 minutos del semáforo pues pueda girar a la derecha y salir más rápido. Claro, no, y hay que tener en cuenta, y salve la redundancia, de que no solamente cuando cambiaron la movilidad sería ese uno de los problemas, sino que ha generado dentro de la cultura de las personas que transitan en el sector hacer, póngale, una violación de las normas de tránsito en 90%, porque sí, la desinformación que hay en el municipio en cuanto a los sentidos, la falta de respeto de los ciudadanos hacia las señales de tránsito, pues y por cultura, sí, del porteño, donde normalmente siempre habían transitado en doble vía por el sector, pues ya pueden ver la señal y le hacen caso omiso. Eso nos ocasiona, digamos, muchos conflictos en cuanto a la movilidad, porque son focos que en cualquier momento nos van a decir que empiezan a haber accidentes. Sí. La gente culturalmente está enredada, no sabe cómo comportarse frente a la movilidad en el sector a causa de eso. Entonces sería excelente que le hicieran una auditoría de seguridad vial, pues para que entiendan cuáles son los conflictos de movilidad que se presentan en el sector, antes de ser restrictivos, porque nosotros podríamos perfectamente parar guardas de seguridad y empezar a sancionar personas, pero sí, no se trata de sancionar personas, se trata de cubrir la necesidad que realmente tiene, sí, la movilidad en el sector. De eso se trata la norma. Exacto. Bueno, vamos a pasar, Gimar, a otro tema que también es interesante. Si bien en Puerto Berrío, también en la pasada administración, luego de una larga espera, se pudo arreglar el tema de los semáforos en 4 esquinas, se pudo mejorar, ahorita tenemos unos semáforos funcionando bien, algunos con contador, que eso también pues ayuda.
¿hace falta semáforos en otros puntos del municipio? Pues nosotros, cuando en Puerto Berrío se semaforizó, hace que alrededor de, diría yo, casi 20 años podríamos decir, creo que fue por ahí como 2004, 2006 más o menos. Menos, sí. Hace prácticamente 20 años, curiosamente, se establecieron más de 3 puntos semaforizados y la falta de cultura, lo otro también ligado a que eran semáforos no nuevos, sino que eran usados en su mayoría, y la falta de mantenimientos, pues, hicieron que fueran desapareciendo. Que se fueran desapareciendo lentamente y que quedara el del punto más neurálgico, diría yo, que es el de Cuatro Esquinas. Recordemos que hubo en el liceo, hubo en lo que hoy conocemos como el ganadero, el mesón, ahí y el que tenemos en estos momentos. Son los 3 que recuerdo puntualmente. En el Antonio Nariño, en la intersección para subir al asilo, el sitio que conocemos como el mesón y el que tenemos. O sea, esos 3 los recuerdo puntualmente. Entonces, los otros no sabemos si fue falta de mantenimiento, si falta de garantía, entonces que sabemos que no existen. Pero los necesitamos que vuelvan. ¿Ustedes qué dicen? Pues yo pensaría que en el momento no. Como volvemos y repetimos, debería haber una auditoría de seguridad vial que nos avale si realmente justifica en estos momentos poner un semáforo, o por lo menos un semáforo de esa tecnología. En ese tiempo, pues yo pensaría que una de las formas de remediar el problema que había ahí en el Liceo Antonio Nariño era un semáforo. La señalización, pero un semáforo, qué pena, de ese tipo, porque es que cuando vamos a hablar de pasos en colegios, hay una señalización que corresponde con semáforos, pero es específica simplemente para el paso de niños y de escuelas, tanto como en los hospitales. ¿Y te refieres a ese del botoncito que lo oprimen si es necesario que...? Si es necesario pasar. Sí. Si no es necesario, pues tiene que haber un control también y ayuda. No solamente ahí sería poner un semáforo y ya, o la señalización que nos indica el manual de tránsito. No, ahí debe haber también ayuda disuasiva, digamos, de policía y de tránsito en horas pico. Porque es que, como te digo, primero debe haber una auditoría para saber si realmente hay un ¿es necesario? flujo, ¿A qué horas? Si hay un flujo mucho de personas, o si hay muchas imprudencias vehiculares o de peatones, o se están atravesando los peatones con los vehículos. Entonces toca primero hacer un análisis de cuáles son los horarios y cuál es el impacto que se está generando en cuanto a esas situaciones que se presentan en la movilidad. Y de ahí sí ya venir a decir, bueno, necesitamos un semáforo especial. Pero sí está claro que allí, específicamente en ese punto del liceo, sí se necesita algo, porque es que toca con vía nacional. Sí, claro. Debe haber algo disuasivo que regule, porque es una vía nacional en la cual pues hay unos horarios específicos que entran y salen niños de un colegio, y eso genera un riesgo muy alto, porque estamos prácticamente en el sector, no es un solo colegio, estamos pensando que es el Liceo Antonio Nariño, pero también es la América. Es la América, y detrás está la Normal. Sí. Entonces vos ves en horarios picos la gran cantidad de movilidad que hay en Puerto Berrío, porque están todos los padres llevando a los hijos al colegio para poderse ir a trabajar. Entonces tenemos un gran flujo vehicular en ciertos horarios, pero eso debería de ser, digamos, primero haciendo una auditoría de seguridad vial, que sería lo indicado para saber qué medida tomar. Bueno, igualmente, Juan, hay un tema que a mí me llama la atención. Esa vía, justamente en ese sector, siempre contó con unos reductores de velocidad. Cuando empieza a operar en el sector, creo que fue autopista Río Magdalena, hacen una intervención donde vuelven a pavimentar y eliminan esos reductores. Y cuando la comunidad educativa se acercaba a decir, no lo elimine, decían, venga, es que la norma ya esto lo prohíbe, se requieren que se movilicen yo no sé cuántos mil vehículos. Entonces uno dice, esa norma aplicaría para todo el contexto, tanto de vías internas, pero en Puerto Berrío hemos visto cómo en cualquier lugar construyen un reductor que no cumple ninguna medida técnica, que afecta las suspensiones de los vehículos, que impide que el que tiene movilidad reducida pueda moverse libremente, entonces es contradictorio. Pero lo que usted dice, también hemos visto municipios que aplican una figura de los gestores de movilidad, creo que es que así se le denomina, que en esas horas pico salen como a regular el tráfico, a permitir,
Y usted ahora durante el programa ha hablado algo muy repetitivamente, falta de cultura. Aquí hemos visto cómo cuando el peatón pisa la cebra, sabemos que cuando yo piso la cebra, estoy como inmediatamente activando el semáforo en verde a favor del peatón. Pero vemos que cuando un peatón pisa la cebra, muchos de los que van en moto se aferran al pito como el quien dice, quítese o me lo llevo, porque es un tema educativo, pero usted también lo ha planteado. Nosotros quereríamos que de nuestra Secretaría de Movilidad deberíamos empezar a hacer más campañas persuasivas que permitan que nuestros agentes, cuando estén realmente en las vías, la gente tome medidas. Doña Noemí, es muy notorio en Puerto Berrío, cuando nosotros en ciertas vías vemos nuestros agentes, cómo la gente empieza a escabullirse corriéndole al tema, no es que el tránsito está trabajando, no es que me van a hacer el comparendo, y miramos cómo muchos salen de circular en nuestras vías públicas, de pronto hacer eso más visible, hacer un estudio que permita mirar si hay que aumentar el pie de nuestros agentes o complementarlo con esos gestores de movilidad. Pues yo pensaría que en el momento, pues con la capacidad técnica que tiene la oficina de tránsito es suficiente. Si, como estábamos hablando ahorita, de pronto en esos puntos donde se sabe que hay ciertos conflictos y hasta el momento no hay ningún tipo de acción, pues como estás diciendo, o sea, en un semáforo en el Liceo Antonio Nariño, pues ahí debería por lo menos en ciertos horarios hacer unos puestos de control. Un acompañamiento. Sí, un acompañamiento. Puede ser disuasivo. Y para el tema que es muy reiterativo y lo han mencionado de la educación vial, ¿no será necesario que los estudiantes tengan una cátedra de normas y señales de tránsito? O sea, que no sea algo como que el secretario de tránsito del momento en este o cualquier municipio diga, ay, bueno, esa semana vamos a hacer unas capacitaciones, entonces se van y hacen una semana, 2, de pronto 3 veces al año y a los muchachitos ya se les olvida, ¿cierto? Pero creería yo que fuera como algo, no sé, más periódico, casi como una cátedra a cumplir dentro de, no sé, de derechos humanos o constitución política. El tema es que eso ya existe, o sea, ya... ¿Pero no se aplica o qué? Es la cultura, es muy difícil que nosotros pretendamos que a los niños les estén mostrando cosas y nosotros tengamos un comportamiento en nuestros hogares diferente. Lo que pasa es que si le enseñamos solamente al adulto y al niño no, cuando el niño crezca... O sea, ya acompañamiento desde el colegio, sí. A un niño se le empiezan a explicar las normas desde el colegio. Hay profesores... Y hay cátedra, metodología dentro de los colegios que tiene que ver dentro de incluir la seguridad vial, porque es que realmente el problema es que ese es el fenómeno, la seguridad vial es el fenómeno mundial que más muertos tiene en el mundo, más que hasta las drogas. La gente se mata más por accidentes de tránsito, tiene más problemas con accidentes de tránsito que con algún tipo de droga o de guerra. Entonces, como fenómeno como tal, pues se han estipulado de que desde los colegios debe haber un acompañamiento, de que las secretarías de tránsito deben dar un acompañamiento y de que hay unas normas que para usted poderse movilizar, pues tiene que cumplir. En este caso sería la licencia de tránsito, que era lo que hablábamos al principio, y que la licencia de tránsito, antes de adquirirla, pues te van a dar una capacitación de cómo te tienes que comportar frente a la movilidad, o sea, cuáles son las señales y para qué son. Yo creo que es muy importante que a los niños, y hay que revisar si se está haciendo en los colegios GIMAR, pero debiera ser obligatorio. No sé, una vez a la semana a los niños sí les enseñando, porque es que es muy importante. Por ejemplo, mi hija, pues uno va como a los casos más cercanos, cuando ella va en el carro bueno, eso no se debe hacer, ¿y usted por qué hizo esto, papi? Pero y es que a mí me enseñaron que esto no va así, no se le olvide tal cosa, porque es que como ya ella vio la formación, ¿cierto? Entonces los niños son muy inteligentes, muy intuitivos y ayudan para que en la familia se vaya cumpliendo. Nos ayudan a
a corregir ciertos comportamientos. Sí, total. Pero si nosotros no los corregimos, entonces aprenden a no cumplir. Desaprenden desaprenden sí. y toman nuestra cultura. Claro, toman nuestra cultura. Ellos van a decir, no, pues si mi papá no lo hace, ¿yo para qué lo hago? Sí. Eso me lo hizo en el colegio. Es triste, sí. Juan, y con ese tema hay algo que a mí me tiene muy preocupado en Puerto Berrío. Usted que trabajó con estos proyectos viales que se desarrollaron cerca de Puerto Berrío, ya hace unos pocos años entró en operación lo que conocemos hoy como la variante de Puerto Berrío, que conecta por el nuevo puente con Cimitarra. Pero nos preocupa que los vehículos cisternas que se abastecen en el sector industrial de Sebastopol siguen utilizando las vías de Puerto Berrío, a pesar de que es una vía nacional. Ellos ya no deberían entrar a nuestro casco urbano, pero por cortar distancia lo siguen haciendo. ¿Cómo de pronto nosotros podríamos solicitar o cómo podemos hacer para que esos vehículos no nos generen riesgo? Porque ese vehículo, yo creería que aparte de problemas de movilidad, generan otros tipos de riesgo y se están paseando como Pedro por su casa, por nuestra cabecera municipal. O sea, el problema de esos vehículos es no solo la movilidad, sino que pueden ser una gran amenaza para la población. ¿En cuanto a qué? Un vehículo que tenga nafta, por ejemplo, que venga de Sebastopol, pase por el municipio, tenga alguna fuga, es un vehículo que posiblemente se va a explotar. Entonces, si eso le pasa, digamos, en Cuatro Esquinas, donde hay unos restaurantes y unos edificios, habría que evacuar a las personas. Nosotros no estamos preparados en ninguno de las vías nacionales que atraviesan el municipio, no estamos preparados para una evacuación. A nadie le hemos enseñado que un vehículo de esos explota y acaba con 10 manzanas a la redonda. Entonces, y que es tan peligroso como que dentro de las casas pues no puede haber ningún artefacto prendido, ni un celular. Entonces es demasiado peligroso. Es que es una bomba de tiempo lo que nos está transitando permanentemente. Tocaría ya empezar a regular cuáles son las empresas y verificar cuál es su ruta nacional, la que está estipulada y que esas empresas si cumplen con su plan de manejo de riesgos, o sea, su plan de emergencia como tal. Aparte de eso, pues yo he notado, digamos, a través del tiempo, lo he hablado con muchas personas, y es de que todas las empresas, o la gran mayoría de las empresas, cogen un plan de emergencias y simplemente ponen cosas por poner. O sea, un copy-pegue prácticamente. Ponen cosas por poner. En el tema de una emergencia, a mí me dicen, si hay un incendio llamo bomberos. Pues si soy un particular, pues a mí me debe cubrir una norma que está con la alcaldía. Ellos tienen un convenio con los bomberos, ¿para qué? Para que atiendan las emergencias de las personas. Pero las empresas como tal deberían de tener su propio convenio, porque de ahí parten las fortalezas que pueda tener un organismo de tránsito en cuanto a la respuesta de un accidente como tal. Si yo tengo unos bomberos, por decir con la capacidad técnica que existe hoy por hoy, lo comparo a unos bomberos con la capacidad técnica hace 10 años, hoy estamos muy bien preparados. Hoy tenemos ambulancia, hoy tenemos camioneta rápida, hoy tenemos motos, hay con qué apagar incendios. Entonces hay una serie de condiciones y de equipos que se necesitan. Yo no puedo ser bombero si yo no tengo ni siquiera una manguera o con qué ir a apagar. Entonces no podría ser bombero. Puedo tener muchas ganas, pero si no tengo las condiciones técnicas, pues no lo puedo hacer. Entonces debe de haberlo. Y esas empresas deberían fortalecer pues esos grupos de apoyo. Yo ya no veo, por decir acá, un grupo como el que teníamos hace 20 años o 25 años, que era Cruz Roja. Vean, Puerto Berrío prácticamente desapareció. No sé dónde se sitúan. Primero tenían un local muy grande ahí al frente de la iglesia, donde había muchas personas y había una Cruz Roja. Sí. Pero ahorita no hay ese fortalecimiento. Sí, lo hay, pero no es un proceso tan fortalecido como antes. Debería claro. fortalecerse mucho más. Lo mismo la defensa civil. O sea, estamos nosotros
en Puerto Berrío, por ser el corazón del Magdalena. país, es un punto, digamos, muy peligroso. ¿Por qué peligroso? Pues en parte tenemos problemas de movilidad y de seguridad vial, que con esos dos ya tenemos para hacerle un gran daño a la población. Entonces, momentáneamente, Juan, pues yo consideraría que es urgente que podamos articular con la administración municipal y empezar a hacer notar estas costumbres de esos conductores que son actores activos en la vía, mirar cómo podemos llegar a estas empresas y sin ánimo de pelear o algo, hacerles ver el riesgo que ellos están representando para nuestra comunidad, pero que sea en cabeza de la actual administración municipal, para que estos vehículos puedan salir. Quizás a veces el conductor dice, mi vehículo técnicamente cumple, pero para un incidente no hay momento ni ocasión escrita. Y tras de lo que siempre hemos planteado, la imprudencia, no sabemos, un joven en una moto corriéndole un semáforo, de pronto perdió el control, impactó contra un cisterna de esto, se viene una emergencia, quizás no estamos preparados, pero la mejor forma de prevenir es que este tipo de vehículos no transiten por Puerto Berrío, y no se le está prohibiendo la movilidad, pero cuentan con una vía alterna, la cual es la variante que existe y que conecta tranquilamente con el parque industrial de Sebastopol. Toca, como te decía, toca evaluar eso, o sea, toca es empezar a identificar cuáles son las empresas que están transitando, para empezar a ver cuál es su plan de emergencias y el por qué están transitando por el municipio. Y hay otro tema, Juan. Porque hay que tener presente que siempre van a haber, digamos, vehículos que tienen que entrar. Por ejemplo, los camiones de gasolina, de ACPM, tenemos 3, 4, 5 Tienen que entrar a surtir las estaciones. Sí. Tienen que venir a surtir. Y no solamente esos camiones de cisterna representan un peligro de ese tipo, también las estaciones de servicio representan un peligro de ese tipo, que se puede generar una fuga, un incendio o algo, y que literalmente no hay cómo combatir prácticamente cuando un camión de esos explota o se prende, tocaría prácticamente dejarlo que se termine de incinerar. No es con agua. No se le puede echar agua. Hay productos. ¿Y ellos deben tener también convenio con bomberos? Deberían, ¿cierto? Son empresas claro, privadas. Claro. O sea, entre su plan de emergencia debería existir un convenio con los bomberos. Claro, para que yo pensaría que, claro, tiene que haber un bombero que esté supervisando. Ahí sí, como dice la canción de Shakira, los bomberos ya no lloran, deberían facturar, ¿no? Porque es que tienen muchas empresas aquí privadas en el territorio y deberían tener ese tipo de convenios, claro, cada una, porque pues la responsabilidad tampoco se la podemos echar todo al municipio. Se debería de buscar esos acuerdos para que ellos tengan los recursos suficientes con que ir a atacar ese problema en general. Ejemplo, los ganaderos tienen un problema de incendios forestales, le ayudaron, pueden ayudar, digamos, con cosas para apagar incendios forestales. Es que, Juan, machetes, yo observo... hachas, cada quien en su rubro. Sí, todos aportan. En su rubro tengo que hacer ciertos gastos para poder cumplir. Una estación de servicio pues requeriría cosas diferentes para poder cubrir un incendio. Hay bombas en Estados Unidos que o sea, literalmente son como unas pelotas que uno tira a donde está el incendio, ellas explotan y apagan gran parte del incendio. Tienen una sustancia, cortan ese oxígeno. Tienen una sustancia química que hace y trata de ahogarlo, pero eso acá no lo tenemos. Entonces, pero es que igualmente, Juan, qué pena, doña Noemí, sí, en el municipio de Puerto Boyacá, en diciembre me di la tarea de mirar muy milimétricamente la dotación que tiene el cuerpo de bomberos de allá, y me dicen que es una dotación, no es tanto por la administración municipal, sino gracias a las esas empresas, entidades, esas empresas que trabajan con el petróleo, mirar esas máquinas extintoras, todo eso. Entonces quizás los bomberos allá descubrieron de esa obligación que tienen esas empresas que trabajan con Ecopetrol o para Ecopetrol, de cómo dotar y responder en sus planes de manejo ambiental y sus planes de emergencia, descargar la responsabilidad
Y como dice doña Noemí, bueno, ya los bomberos aquí no deberían estar llorando, deberían estar facturando. Total. Entonces, eso es una herramienta muy grande y que quizás, ojalá desde su conocimiento podemos establecer como una comunión con esa nueva junta que tienen los bomberos, que han estado muy activas consiguiendo cosas, y ayudarles por medio de asesoría para que no tanto lloren, porque es que el municipio no nos ha firmado el convenio, es que no tenemos recursos, sino que aparte del municipio también podamos tocar esas otras puertas. Lo que pasa es que hay, como te decía ahorita, hay de recursos a recursos. Ellos pueden tocar puertas para que le den unos recursos, pero las empresas van a dar recursos específicos dependiendo de su plan de emergencia. Los recursos de la alcaldía tendrían que seguir siendo los mismos. Sí, no estamos diciendo que la alcaldía no lo haga. No es que se vayan a evitar de la responsabilidad. Sí, porque son otros servicios sino que diferentes, es aumentar. son por lo menos peligros de podas, ¿sí me entiendes? O sea, hay cosas que no cubrirían o que no tendrían, digamos, los implementos necesarios para hacer si la administración no los apoya. Entonces, todo es un engranaje que todos van haciendo. Yo he visto que literalmente que los bomberos han ido mejorando su gestión. Su capacidad de gestión. Y han empezado a lograr cosas. El comandante que hay en estos momentos, pues lo veo muy activo en cuanto al tema, y hace tiempo atrás viene ya haciendo otras gestiones de ese tipo. Él, y si no estoy mal, tiene ya convenio con 2 o 3 empresas que lo apoyan en esas labores específicas. Como te digo, es dependiendo del riesgo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Gimar y Juan Carlos. A la comunidad le contamos, este espacio va a llegar todas las semanas, titula ¿Cómo vamos Puerto Berrío? Y la idea es abordar distintas temáticas así, de una manera tranquila, cercana a la gente, para que todos podamos comprender, y de alguna manera lo que se busca es propender con recomendaciones importantes para que las cosas tiendan a ser mejores. En ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones, Gimar y Juan Carlos, para la Secretaría de Tránsito Municipal para hacer que las cosas funcionen mejor? Bueno, como en su momento lo expresamos hace algunos minutos, esto no se trata tanto de pelear ni armar el bochinche, nada, sino que es poder desde una manera objetiva identificar problemas que podemos subsanar entre todos. Entonces, de ese modo, de mi parte, con todo el respeto que merece quien hace las veces de secretaria de Movilidad, Tránsito y Transporte en el municipio de Puerto Berrío, es decirle, hay unas herramientas, la vi muy activa un día como tratando de explicarle a la gente ese cambio de sentido vial. Toda esa disposición que le he notado, ojalá de pronto ya con sus asesores pueda de una u otra manera decir, vamos a tocar estas empresas para generarle un compromiso que termine en disminuir el riesgo que se está corriendo por temas de seguridad vial. Igualmente en el barrio Alfonso López de Puerto Berrío, en el barrio Los Almendros, Villas del Coral, Pueblo Nuevo, se viene dando una situación con unas volquetas de doble tracción. Estas volquetas, pues tenemos una actividad económica que lleva años en el sector de Villas del Coral, que es la extracción de material de playa, de los cuales sacan, y no tenemos otro punto o cómo hacer que esas volquetas lleguen hasta allá, pero hoy nos están causando un deterioro. Lo que es en la carrera séptima tenemos un Boscolver que ya tiene una fractura significativa y que fue ejecutado con recursos del Plan Colombia hace más de 20 años, y que si colapsa pues termina perdiendo el municipio. En la carrera novena construyeron un interceptor sur, el cual recolecta las aguas de San Francisco, Buenos Aires, y van a dar a inmediaciones de La Fortuna. Entonces están las dos vías que más se prestan para que estas volquetas transiten con la carga, pero la gente se viene quejando que las casas se están frisurando. Entonces yo creería también... Gimar, y anoto algo más, y fue una nota que hicimos recientemente gracias a un ciudadano que nos aportó unas imágenes. El tema no es solamente el deterioro de las calzadas, sino que generan un riesgo en algunos horarios para los estudiantes que van hacia La Bombonera o que vienen hacia Inmaculada o Alfonso López y transitan por esta vía, ¿no? De Pueblo Nuevo, Villas del Coral. Entonces ellos solicitaban que si era posible que en algunas horas
por ejemplo, las horas pico de las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, estos vehículos no estuvieran en circulación por lo menos 1 o 2 horas para que no haya tanto riesgo para los estudiantes, porque él decía, algunos van solitos caminando porque los mandan y están cerca, ¿cierto? Otros van por ahí adormilados porque apenas se levantaron y van corriendo para la escuela, entonces pueden encontrarse con un accidente con estos vehículos. No, totalmente. Entonces, esas comunidades que han estado como expectantes, no solo los residentes del sector, sino estas comunidades educativas. De hecho, desde el Consejo Municipal en el 2021, 2022 y 2023, le suplicamos a quien hacía las veces de secretaria que diseñara unas vallas que permitieran sacar la resolución para restringir ciertas vías y ciertos horarios, pero de pronto no se materializaron. Solo ella sabe por qué realmente sucedió, que no... Se podría de pronto buscar hacer un plan de manejo de tráfico junto con la empresa, mostrándole pues los riesgos que se genera y porque ella lo debe tener. Todas las empresas que manejen vehículos tienen que tener su plan. Entonces, hoy Juan, también hay una apuesta. Tenemos 3 grandes extractoras de material de playas ubicadas en el norte del municipio, pero hace años nuestros dirigentes proyectaban una vía que conectaría por el sector de Pizarra, es la parte baja de la quebrada La Malena. Hoy los ciclistas la utilizan mucho, son predios privados, pero que hay una servidumbre establecida. Hoy podríamos de pronto pegarnos de la gran generosidad que tiene esta administración en adquirir nuevos lotes, buscar como una manera de desembotellar no tanto la movilidad general, sino que estos vehículos, utilizando esa ruta, puedan salir a la variante de Puerto Berrío y no tengan que entrar a nuestra cabecera municipal. Entonces son temas que están ahí en el tintero, que están ahí en el radar y que muy respetuosamente podríamos decir, secretaria de Movilidad, venga, siéntese, evalúe. Yo veo a un Juan Úsuga con mucho conocimiento de este tema, en especial de estudios. Yo creería que usted es una persona idónea para decir, estoy dispuesto a aportar mi grano de arena, acompañar, asesorar y lograr que Puerto Berrío tenga estos avances que terminarían beneficiando a la comunidad en general. Pues podríamos buscar un espacio de pronto para hablar con ella y de pronto tratar de mejorar esas inquietudes que tenemos nosotros como comunidad para una mejor movilidad y unos mejores puestos de control o de seguridad y atacar prácticamente esos puntos críticos que hemos notado. Tocaría buscar los espacios. Listo, Gimar, se nos fue el tiempo. Así hemos abordado estas temáticas. Creo que fueron manifestadas varias preocupaciones, varias recomendaciones que esperamos que la Administración Municipal, la Secretaría de Tránsito, las empresas en el territorio, bomberos, la misma comunidad con el tema de cultura vial, de educar a los niños, de no permitir adolescentes al volante que arriesgan su vida y la vida de otros usuarios de la vía. Hemos llegado al final de este programa y esperamos que las anotaciones se hagan y las correcciones también. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Carlos, por sus aportes tan significativos a este programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Listo, Gimar. Y para el próximo programa, ¿qué tema traemos? Bueno, el próximo programa venimos con un tema de salud, de contratación de servicios, como es el caso de hospital, con personas con amplio conocimiento en este asunto, personas que han gerenciado hospitales y que han trabajado durante muchos años. Entonces queremos como mirar ese sentir de la comunidad con la puesta en marcha de ese nuevo hospital en Puerto Berrío y el tema de la GPS. Listo, Gimar, estaremos entonces atentos a este espacio, próximo programa, tema de salud a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, que tengan buen día, continúen con nuestra programación.